Gloria sea a nuestro Dios, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la Iglesia del Aire. Qué bendición es poder dar inicio a un nuevo servicio, a una nueva semana en las misericordias de nuestro Dios. Estamos ya, llegamos al 7 de diciembre del año 2020 y mire qué bendición es poder seguir congregándonos a través de la Iglesia del Aire, seguir disfrutando de las maravillas que nuestro Dios ha hecho, la vida, su amor, su bondad, cada una de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Así que ahí donde está le voy a suplicar que para que iniciemos este servicio, cante conmigo por favor alabanza número 9. Alabanza número 9, Sublime Gracia. Cantamos a nuestro Dios con gozo y dedicamos nuestro corazón al Señor. Él habita en la alabanza de su pueblo, lo dice los salmos. Vamos, ayúdenme cantando por favor. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él nos rescató. Mira qué hermoso. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me... Vamos, hay que compartir. ¿Qué dice? La palabra de Dios, hay que disfrutar la palabra de vida. Vamos a la estrofa número 3. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró. Vamos, y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Hay que compartir, vamos, la palabra de Dios. Hay que disfrutar la palabra de vida en Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios. Mis hermanos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a su culto de familias en Victoria. Una vez más, gracias por conectarse con nosotros en la Iglesia del Aire, a través de nuestra página de Facebook del Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a orar para dar inicio a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Bendito Padre, gracias le damos por esta hermosa noche que nos da, esta nueva oportunidad de poder congregarnos de esta manera, a través de la Iglesia del Aire, por medio de estas plataformas. Queremos agradecerle de todo corazón por la vida, por la salud, por cada una de nuestras familias, por los momentos buenos y los malos. Nosotros queremos glorificar esta noche su nombre, agradeciendo de todo corazón cada cosa que usted permite a nuestro alrededor. Sabemos que en cada situación usted sigue teniendo propósito en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias, papá, por esta hermosa oportunidad de poder congregarnos a través de esta forma. Sabemos que somos la Iglesia de Cristo, conformadas por medio del Espíritu Santo. Y esta noche venimos una vez más a su presencia a suplicarle que usted pueda ser nuestro guía, que por medio de su palabra nos pueda bendecir, pueda confortar los corazones que se sienten decaídos, desanimados, que usted, Espíritu Santo, pueda bendecirles y les pueda ayudar y les pueda dar fortaleza en los momentos de debilidad. Gracias, papá, por este servicio. Suplicamos una vez más que lo pueda bendecir de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. Gracias una vez más por estar con nosotros a través de la Iglesia del Aire. ¿Qué le parece si seguimos cantando a nuestro Dios para darle continuidad a este servicio? Vaya conmigo, por favor, a su seminario. Busque conmigo la alabanza número 490. 490. Bendito sea Jehová mi roca. Y vamos a cantarle con gozo a nuestro Dios. Recuérdese que Él habita donde hay un pueblo que le alaba. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Salmos que Él habita en la alabanza de su pueblo. 490. Vamos a cantarle a nuestro Dios con gozo, con alegría. De verdad que Él merece toda honra y toda gloria. 490. Cantamos a nuestro Dios. Ayúdame, por favor. Vamos. Con gozo. Así es. Dice: bendito sea, vamos, Jehová mi roca, hoy y toda la eternidad. Mi escondedero, vamos, y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. Y en tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Vamos, gloria, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Vamos, gloria, gloria, aleluya, amén, amén. Y se repite una vez más, vamos.
Bendito sea Jehová mi roca, hoy y toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, ¿quién es? Eres tú, bendito Jehová. Y en tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Gloria, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Vamos, gloria, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Gloria a nuestro Dios, así es. La gloria es para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y mire cómo decía la penúltima estrofa, decía, en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Así es, mis hermanos, nosotros debemos seguir confiando ¿en qué? En las preciosas promesas que nuestro Dios ha dejado en su hermosa palabra. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Les suplico que vaya conmigo, por favor. Alabanza número 503, allí cerquita, 503. Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de nosotros, mis hermanos. Así que tranquilos porque Él es poderoso, poderosísimo. Vamos, ayúdenme, por favor. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Por eso yo no tengo ningún temor. Él te salvará y se gozará sobre ti con alegría. Arriba. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Vamos, poderoso, poderosísimo. Gloria a nuestro Dios. Qué bonito es cantarle a nuestro Dios. Pero mire cómo decía esa estrofa. Dice que callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque la palabra de nuestro Dios enseña en el libro de Romanos que nuestro Dios ha guardado silencio. Es decir, Él dice que ha tenido paciencia para nosotros, hombres que somos pecadores. Y si Él no hubiese tenido esa paciencia, si Él no hubiese extendido esas misericordias tan preciosas de nuestro Dios, indudablemente ninguno de nosotros hubiésemos alcanzado salvación. ¿Qué le parece si la cantamos una vez más? 503, ayúdenme por favor. Él está en medio de nosotros, ayúdenme. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Mire, Él te salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, fuerte, poderoso, poderoso, poderosísimo. Así es, con gozo, con alegría, con ímpetu. Es que así debemos hacerlo, mis hermanos. De verdad que Él nos ha mostrado su amor. Dice la palabra también en el libro de Romanos, por cierto, de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esa es la realidad. En verdad que muchas veces nosotros nos inclinamos a cosas que no debemos, que no nos traen ningún bien. Pero por la misericordia de nuestro Dios, un día alcanzamos esa luz porque Él nos alumbró y ahora nosotros debemos esforzarnos en caminar en su voluntad. Ayúdeme con una más. 540, te digo hoy. De verdad que hay que nacer de nuevo, del Espíritu Santo. Ayúdeme por favor, cantamos. Vamos. Te digo hoy, así es. Te digo hoy, hay que nacer de nuevo. Vamos, te digo, hay que nacer del Espíritu de Dios. Te digo hoy, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Te digo hoy, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Vamos que se repite una vez más. Dicen, te digo hoy, hay que nacer de nuevo. Te digo hoy, hay que nacer del Espíritu de Dios. Te digo hoy, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Te digo hoy, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Gloria sea nuestro Dios. Y esa es la única manera, ¿verdad?, en la cual nosotros podemos entender las cosas que Dios hace, las maravillas que Él hace, las cosas espirituales. Dice que únicamente se pueden comprender en el Espíritu. Y para ello nosotros debemos abrazar, debemos recibir al Espíritu Santo, entregarle nuestra vida para que Él nos pueda conducir
Y de hecho nuestro Señor Jesucristo dijo que Él iba a dejar, vendría un consolador y que el consolador nos guiaría a toda verdad, para que usted pueda entender lo que está viviendo o para que usted pueda entender lo maravilloso que es la palabra de nuestro Dios. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Le necesitamos a Él para que Él pueda ser nuestro guía. Vamos a cantar la número 544, está cerquita también. Has cambiado mi lamento en baile. Y así ha sido, ¿verdad? Cuando éramos pecadores, obviamente, el destino era el infierno. Pero ahora nosotros debemos alegrarnos, debemos gozarnos en el Señor, como decía David. Dice que Él se gozaba en la salvación de Jehová. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos esa esperanza de que un día vamos a morar con nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdenme. Vamos. Has cambiado mi lamento en baile, le ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía. Vamos. Y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Gloria a nuestro Dios. Y cantamos la última canción. Vamos a cantarle a nuestro Dios, la número 547. De hecho está ahí en la siguiente página. El número es un de 261. 547, alabanza número 547. Cristo rompe las cadenas. Usted me podrá decir, mire mi hermano, yo no puedo con esta situación de este pecado, no puedo ya en mis fuerzas con esta circunstancia difícil. Tranquilo, confía en Dios y Dios hará. Le recuerdo una vez más algo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero también dijo esto que es interesante. Dijo, confiad en mí que yo he vencido al mundo. Y para los que creen en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. 547, Cristo rompe las cadenas. Vamos con alegría a nuestro Dios. Así es, ayúdenme. Vamos. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin mi Cristo? Si el fundamento de mi vida es el Señor. Él me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? No se puede, hermano, no se puede vivir sin Cristo. Usted recordará, para los que ya somos de antaño, recordará que antes decía, no se puede vivir sin radio. Pues no se puede vivir sin Cristo, porque solo en Él nosotros podemos encontrar vida. Y si usted ha encontrado vida en Cristo, entonces usted tiene esperanza. Y por eso lo vamos a cantar una última vez, para terminar este momento de alabanza o el momento de glorificación a nuestro Dios. Vamos, ayúdenme por favor. Él rompe las cadenas, vamos. Dice, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe, que se vea el gozo del Señor, vamos. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Mire, ¿cómo es posible que yo vivas? No es posible, si el fundamento de mi vida es el Señor. Él me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Amén. Qué bonito, de verdad, qué bendición es poder llegar hasta la comodidad de su hogar, hermanos, a través de la Iglesia del Aire. Nos sentimos muy contentos de que usted nos acompañe a través de estas transmisiones. Les recuerdo una vez más, para los que recién se agregan, nuestros servicios los desarrollamos de lunes a sábado a las 6:30 de la noche. De lunes a sábado a las 6:30 de la noche. Y el día sábado tenemos un servicio también con un horario diferente, que es el servicio de Mujeres de Fe a las 3 de la tarde. Y el día domingo, ¿verdad?, también tenemos el servicio a las 8 de la mañana. Y para los que aún no lo sabían, mis hermanos, ya nos estamos congregando de manera presencial, por supuesto siguiendo todos los protocolos, ¿verdad?, de higiene, todos los protocolos de bioseguridad. ¿Y esto qué significa? Que ya estamos desarrollando servicios el día miércoles a las 6 de la tarde, para corregir este dato, y el día viernes a las 6 de la tarde, y el día domingo a las 8 de la mañana. En estos 3 servicios usted nos puede acompañar en nuestra iglesia, en Nuevo Jucatlán, en el tabernáculo de Nuevo Jucatlán, ¿verdad? ¿Dónde estamos ubicados? Algunos de los que viven en el pueblo estamos ubicados allí cerca del Pajarito número 1, allí por la casa comunal.
por allí estamos ubicados, ¿verdad? Entonces usted se puede acercar a nuestra iglesia y si tiene alguna duda, nosotros con mucho gusto estamos para servirle. De hecho, el día domingo se estuvieron desarrollando pues algunas verificaciones para los niños de nuestro CDI, a los cuales se les tomaron medidas, se les tomaron tallas, para que se les pueda dar el regalo, que es una bendición de Dios para ellos, ¿verdad? Un esfuerzo que nuestro pastor Jaime hace de trabajar de la mano de compasión para que se les pueda bendecir a los niños. Algunos eligieron por ahí sus zapatitos, algunos eligieron por ahí sus camisas y muchas otras cosas más, las cuales usted las podrá ver si nos acompaña este próximo domingo, que creo que será la entrega de estos regalos que ellos mismos eligieron. ¿Y por qué nos entregaron el domingo anterior? La razón es que se deben facturar, obviamente se lleva una contabilidad, posteriormente donde ya se han facturado y todo eso, se hace la entrega respectiva para que ellos puedan disfrutar de estas bendiciones. Pero por sobre todo lo que más anhelamos es que usted disfrute junto a nosotros de la bendición más importante para el hombre, que es la bendición que viene solamente de lo alto, el regalo maravilloso de la salvación que dio nuestro Señor Jesucristo. Así que un fuerte abrazo, mis hermanos, a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros por medio de la Iglesia del Aire, ¿verdad? Gracias de verdad por acompañarnos y como es costumbre, este día se desarrolla el servicio de familias en Victoria y vamos a tratar un tema muy interesante. Por allí hemos tenido algunas consultas con algunos hermanos de la iglesia que regularmente nos escriben y nos hacen algunas preguntas. Les recuerdo que no de todas las preguntas uno tiene la respuesta, porque que alguien diga que sabe toda la Biblia, hermano, es mentira, hermano. Nuestra capacidad es limitada. Hay muchos pastores que los podemos escuchar y tenemos esa bendición de que son muy poderosos en la palabra, conocen mucho, se han preparado muchísimo, pero algunos otros vamos caminando ahí paso a paso con ese anhelo de querer comprender las Sagradas Escrituras y pues transmitir el mensaje de Dios, no lo que nosotros pensamos, sino lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y entre esas preguntas, una de las preguntas que regularmente se nos ha hecho es, bueno, ¿puede perder un cristiano la salvación? Es decir, si una persona ya es hija de Dios, ¿verdad?, ¿puede irse al infierno? Es decir, ¿se le puede quitar ese regalo de la salvación? Ese es el tema que vamos a estar tratando esta noche. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Dicho de otra manera, ¿puede un hijo de Dios que ya es salvo posteriormente perder esa salvación? Vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y para dar inicio le voy a suplicar que vaya por favor a su Biblia. Vaya conmigo a su Biblia y busque por favor el último libro. El libro de Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20. Vamos a leer este versículo porque este versículo trata acerca de las personas que serán condenadas, las personas que serán enviadas al infierno por causa de haber rechazado ¿a quién? A Cristo, por causa de no haber creído en las promesas de Dios. Dato interesante. En este tiempo nosotros nos salvamos si nosotros venimos a Cristo. Esto significa si nosotros creemos que Cristo es Dios, creemos que Cristo es el Señor, creemos que Cristo es el Salvador y creemos que Cristo es el único medio de salvación. Por medio de su sacrificio nosotros podemos llegar al cielo. Hoy en este tiempo, a través de esa manera nosotros podemos llegar a Cristo. Ahora, en el tiempo antiguo, ¿cómo se salvaban? Por ejemplo, ¿cómo se salvó Noé? Noé no sabía que Cristo específicamente vendría a entregarse en sacrificio. Entonces, ¿de qué manera se salvó Noé? Noé se salvó creyendo en las promesas que Dios le dio en un momento en específico. Les recuerdo que la naturaleza misma, dice la palabra de nuestro Dios, que nos revela que hay un creador. Si usted ve a su alrededor, usted sabe y entiende, incluso la misma ciencia lo está confirmando con el pasar del tiempo. Hay algunos que dicen que son ateos, ¿verdad? Pero la ciencia confirma, la naturaleza confirma de que todo lo que existe no existe solo porque sí, no existe por el Big Bang, como dicen, no. Todo lo que existe tiene una causa y esa causa es nuestro poderoso Dios. Le voy a suplicar que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer el versículo 15. Versículo 15, mira, el versículo 15 habla de las personas que se van a condenar, las personas que van a resucitar para condenación, aquellas personas que ya no podrán ser salvas. Y el tema de la noche es, ¿puede un cristiano perder la salvación? Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Su preciosa palabra dice así, el 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo leemos una vez más. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias por su palabra, por esta preciosa noche, por este privilegio tan hermoso de poder citar la Biblia. Este libro tan maravilloso que ha cambiado a tantas personas.
que nos ha dado a conocer esa preciosa misericordia que usted manifestó hace más de 2000 años. Ese gran don, esa salvación, ese amor del cual habla Juan 3:16, que tanto nos amó a nosotros, que dio a su Hijo único, para que si nosotros creyésemos en Él, nosotros obtendríamos vida eterna. Esta noche, Espíritu Santo, venimos a usted en el nombre de Jesús, a suplicarle que pueda guiar este momento de principio a fin, para que por medio de su palabra nosotros podamos ser fortalecidos, fundamentados en nuestra fe. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de la noche es: ¿puede un cristiano perder la salvación? Ese es el tema de esta noche. Bien, miren, hay que definir a quién se le denomina cristiano, a quién la Biblia dice que es un cristiano, porque muchas veces nosotros creemos que un cristiano es aquella persona que de repente hace una oración de recibir a Cristo. Muchas veces nosotros creemos que un cristiano es aquella persona que va a la iglesia, o aquella persona que creció en una familia cristiana. O también cometemos el error de creer que un cristiano es aquella persona que dice creer que Dios existe. Ojo con esto, es delicado porque hay mucho que decir sobre eso, ¿verdad? Pero incluso vamos un poquito más allá. Nosotros creemos que una persona puede ser cristiana por las buenas obras. Y por supuesto, las buenas obras son etiquetas o características que deben identificar a una persona que ha venido a Cristo. Pero no significa que una persona, por hacer las cosas bien, significa que sea cristiana o que sea hija de Dios. Un tema delicado, y mire cómo estamos comenzando la introducción, porque hay mucha tela que cortar al respecto. Pero le voy a poner un ejemplo. Una silla pasa muchísimo tiempo en la iglesia. Ahora, por pasar mucho tiempo en la iglesia, de hecho en el templo, ¿se vuelve cristiana? En ninguna manera. Todos sabemos que es un ejemplo básico y simple de entender de que la silla es un simple objeto que se utiliza para que una persona pueda estar cómodo, recibir un momento de predicación o cantar alabanzas a nuestro Dios. Pero no porque esta silla pase todo el tiempo en la iglesia, se vuelve cristiano. Ese es un objeto, y estar allí en ese lugar, estar en el templo, no lo hace cristiano. Y todos estos conceptos nos vienen a traer a nosotros a nuestra mente, o a comprender, nos permiten comprender, de que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero las cosas que nosotros hacemos no nos facultan para ser llamados hijos de Dios. Más adelante le voy a explicar, ¿verdad?, que sí, las obras son una característica del cristiano. De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. La palabra también de Dios enseña de que el fruto del Espíritu son las obras que se manifiestan en esta naturaleza, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ha alumbrado, que nos asiste, que nos ayuda, que nos guía, nos da, nos permite que nosotros podamos alumbrar con la luz que hemos sido alumbrados, que es de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si queremos definir el concepto de cristiano, obviamente nosotros tenemos que acudir a toda la palabra de nuestro Dios, a toda la Biblia. Pero a grandes rasgos, en base a los principios de la palabra de nuestro Dios, podemos definir que un cristiano es aquel que ha recibido por fe. Ojo que este concepto, lo voy a decir, no es así de lleno. Hay muchas cosas que debemos encerrar, porque no lo podemos definir de tan corta manera. Pero podemos decir que un cristiano es aquel que ha recibido por fe, y esto es clave, por fe a nuestro Señor Jesucristo. Y ojo con esto, y ha confiado en Él como su único y suficiente Salvador. Esa palabra es clave, suficiente. Es decir, que el Padre, el único sacrificio que el Padre, nuestro Dios eterno, acepta es el sacrificio de Cristo. Eso es lo que para Él fue suficiente para salvarnos, para que Él fuese nuestro Salvador, para que cuando Él se entregó como Cordero sin mancha, el Padre aceptara ese sacrificio, y ahora por medio de Cristo nosotros obtenemos redención. Ese es un cristiano, una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado en Él como su único y suficiente Salvador. Y por ende, o en consecuencia, esta persona recibe al Espíritu Santo, es decir, tiene el Espíritu Santo llega a morar a su vida para garantizarle su salvación eterna para el día postrero. Y eso usted lo puede encontrar, ¿dónde? Lo puede encontrar fácilmente en Efesios 1, 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios, mire qué hermoso privilegio, que Dios, el Espíritu Santo, viene a morar a nuestros corazones, y Él se entrega en nuestras vidas como garantía para entregarnos, dice, un día en la salvación, ¿verdad?, para gloria de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Mire qué bendición
es la que nosotros recibimos espiritualmente. Entonces, a grandes rasgos, no solamente esto, pero a grandes rasgos, ese es un cristiano, una persona que por fe recibe a Cristo y confía en Cristo como su único y suficiente Salvador, y tiene al Espíritu Santo para que, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le garantice su salvación eterna para el día postrero, para el día de la salvación. Entonces, una persona que se condena no es que pierda la salvación, y aquí vamos ya entrando en contexto, porque para los que recién se van agregando, esta noche estamos hablando acerca de una pregunta que comúnmente algunas personas hacen. ¿Puede un cristiano perder la salvación? ¿Puede un cristiano perder la salvación? Por supuesto que no. Una persona que se va a condenar o que se condena no perdió la salvación, sino que lo que significa en base a la palabra de nuestro Dios, y eso es lo que vamos a estar estudiando esta noche, es que esta persona nunca fue salva, nunca fue salva. Entonces, claro, una persona no puede perder algo que nunca tuvo. Ahora, si lo decimos así, como lo estamos mencionando en este momento, así de manera simple, se escucha pues algo difícil para algunas personas que recién se van agregando al Evangelio. Porque miren, mis hermanos, en esta naturaleza o en este mundo, nosotros estamos acostumbrados a que si usted quiere lograr algo, usted tiene que hacer algo. Por ley tiene que hacer algo. De hecho, muchas veces nosotros como padres cometemos ese error con nuestros hijos y les decimos, bien, si tú te portas bien, yo te voy a dar el churro. Si tú te portas bien, yo te voy a comprar el carrito. Y nosotros actuamos de esta manera que es errada. Nosotros empezamos a querer manipular a nuestros hijos y eso tiene una consecuencia. A diferencia de las malas prácticas que muchas veces nosotros cometemos como padres, nuestro Dios no comete error. Nuestro Dios no comete error. Y en la palabra de nuestro Dios nosotros encontramos que la salvación es un regalo que Dios ha dado porque en su amor Él quiso hacerlo. Él quiso hacerlo y todo eso vamos a estar estudiando esta noche. Y en primer lugar, el primer punto que vamos a desarrollar esta noche es que la salvación es eterna. Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿puede un cristiano perder la salvación? Pues en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna. ¿Qué dice Juan 3:16? Yo sé que todos nos podemos hacer ese versículo de memoria y lo vamos a leer rapidito. Juan 3:16. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Mire cómo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a los hombres, que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo. Oiga bien, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida, ¿qué? ¿Vida temporal? No, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Vida eterna. ¿Qué está diciendo la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16? Que la salvación es eterna. Perder la salvación implicaría que no es eterna, sino que es temporal, ¿verdad? Pero si la palabra de nuestro Dios dice que la salvación es eterna, que aquel que cree en Cristo, que aquel que deposita su confianza en Cristo va a recibir vida eterna, esto significa, mis hermanos, que nosotros vamos a recibir un regalo que no va a perecer, un regalo imperecedero. ¿Qué significa? Que la salvación que nosotros recibimos es una salvación que tiene una continuación infinita, no tiene límite. No hay nada que el hombre haga que estorbe la eternidad de la salvación. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros venimos al Señor, ya no continuamos con esta naturaleza. Sí, como decía un pastor por ahí, este cuchumbo sigue y este cuchumbo debe deteriorarse para que posteriormente nosotros recibamos un cuerpo glorificado, un cuerpo que nos permita gozar de esa vida eterna con la cual nosotros ya hemos sido engendrados, porque así dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, insisto, ¿puede un cristiano perder la salvación? En ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque la vida es eterna. La vida que recibimos nosotros en Cristo es eterna. Y si no fuese eterna, entonces obviamente usted podría perderla. Pero con solo conceptualizar el significado de lo que significa eternidad, obviamente nosotros sabemos que la eternidad habla de que no tiene fin. No habrá un momento en el cual se va a terminar. Y esto también se vuelve algo delicado, porque las personas que no reciban a Cristo van a ser condenados también en la eternidad. ¿Qué significa eso? Que no habrá oportunidad, no habrá fin de esa condenación. Y es algo difícil. Por eso nosotros esta noche iniciamos citando lo que dice Apocalipsis capítulo 20:15, donde la palabra enseña
el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que fue echado al lago de fuego, es decir, fue echado a condenación, condenado eternamente. Entonces, cuando nosotros volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, y encontramos esta palabra que se ha traducido como vida eterna, la palabra eterna, en el idioma original, la palabra que se usa es la palabra griega aionios, que esta palabra proviene del significado de perpetuo, que significa sempiterno o eterno. Algo infinito, mi hermano. Eso es lo que nosotros recibimos cuando venimos a Cristo. Como les decía un momento, es un regalo que nosotros vamos o recibimos de Cristo que nunca va a perecer. ¿Por qué razón? Porque hemos pasado de un estado natural a un estado eterno. Y usted me podrá decir, pero ¿cómo es eso si yo aún sigo aquí? Por supuesto, mi hermano, esta naturaleza debe morir. ¿Qué es lo que dice el libro de Romanos? Dice que la paga del pecado es muerte, y esa muerte sobrecae por causa del pecado a esta naturaleza. Pero ¿qué es lo que nos salva a Dios? El alma. Mire cómo dice la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios capítulo 5 versículo 5, donde él dice que había un hombre que había pecado, y el apóstol Pablo envía la exhortación a los corintios y les dice, señoras y señores, lo estoy parafraseando, este hombre ha pecado y ha cometido pecados que ni aún se nombran entre aquellas personas que no son de la iglesia, aquellas personas que son incrédulos, ni aún este hombre ha cometido un pecado que ni aún se menciona en las personas incrédulas, dice el apóstol Pablo. Y el pecado, entre paréntesis, era que este joven se estaba acostando con su madrastra, imagínense. Un pecado delicado, inmoral dentro de la iglesia de Corinto. Entonces viene el apóstol Pablo y utiliza las siguientes palabras. Mire qué interesante lo que dice. El tal sea, dice, entregado a Satanás para destrucción de la carne, es decir, de esta naturaleza pecaminosa. Y sigue, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en ese versículo? Está diciendo, señores, este hombre ha pecado, y por causa de su pecado, su naturaleza pecaminosa, la carne, debe ser destruida. Al ser destruida, obviamente él va a morir, pero su espíritu va a ser salvo en el día del Señor. Mire qué hermoso lo que enseña la palabra de nuestro Dios, porque a diferencia de los hombres, nuestro Dios, cuando nos entrega algo, hermanos, es algo incomparable. Y la salvación de nuestro Dios es eterna, es incomparable. Y eso nosotros lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo 24. Váyase nuevamente al Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24. Mire lo que enseña el 5:24 del Evangelio de Juan. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mire el uso del verbo, tiene en presente. Tiene vida eterna y no vendrá condenación. Dice, ojo con ese verbo, cómo se utiliza. No vendrá. Es decir, en el futuro, para este hombre, ya nunca más verá la condenación. Mire cómo dice el texto. Dice, tiene vida eterna, punto y coma. Y no vendrá condenación. El verbo que utiliza el apóstol Juan ahí es clave. No vendrá. En el futuro, este hombre ya nunca más será estorbado por la condenación, porque la salvación que recibimos de Dios es eterna. Mire, no vendrá condenación, pero qué hermoso como cierra el apóstol en ese versículo, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida, que es lo que dice también el apóstol Pablo. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El verbo en pasado, estábamos muertos, mas ahora nosotros vivimos en Cristo. ¿Por qué? Porque nos hemos unido a la fe. Porque por la misericordia de nuestro Dios, como dice el Evangelio de Juan 3:16, nosotros hemos creído. ¿Qué es lo que hemos creído? Que ningún sacrificio, mis hermanos, es comparable al sacrificio de Cristo. El sacrificio propicio que usa el libro de Hebreos, el sacrificio que Dios requería, era un sacrificio santo de un cordero sin mancha, ¿verdad? Para que ese cordero sin mancha, dice que fuese entregado en sacrificio para perdón de todos los pecados de todo el mundo. Mire qué precioso lo que dice la palabra. Entonces, esa es la razón por la cual ya no se necesita más sacrificio. También lo dice el libro de Hebreos. Ya no se necesita más sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo bastó
para que nosotros obtuviésemos hoy la eternidad y pasásemos de condenación a vida eterna en Cristo Jesús. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y lo que está diciendo el apóstol Juan es que cuando nosotros recibimos la salvación que viene de Dios, significa, Dios nos está diciendo que nosotros estamos recibiendo un regalo inmerecido que es eterno, que nunca va a terminar, que no tendrá fin. Hemos sido capacitados con una naturaleza espiritual que es eterna para poder gozar de esa salvación tan grande de la cual habla la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué estamos esperando en este tiempo? Miren, mis hermanos, lo que dice la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, del 13 al 18, donde dice que seremos transformados. ¿Qué dice primera carta a los Corintios capítulo 15? Allí en algunos de los versículos dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final, trompeta. Dice que en Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que vivimos seremos transformados para recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Mire qué bendición. ¿Qué significa esto? Que este cuerpo, como es un cuerpo corrupto, y por eso el apóstol utiliza la palabra corruptible, es decir, un cuerpo que por causa de nuestros pecados se destruye, nosotros necesitamos un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado que vamos a recibir en el día del arrebatamiento de la iglesia, en el tiempo que Cristo venga por su iglesia y nos lleve y nos reunamos con Él en las nubes para estar por siempre con Él. Mire que nuevamente se menciona esa palabra tan importante que es la eternidad. Y es que ningún cristiano, ninguna persona que ha venido a Cristo, ninguna persona que es pertenencia de Dios puede perder la salvación, porque cuando una persona recibe la salvación de Dios, ha recibido una salvación eterna, ha recibido un regalo maravilloso que es para la eternidad. Mire lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 29. Juan 10, 29. Esto es bien interesante, mis hermanos, porque muchas veces yo decía, ¿y qué pasa si de repente yo me equivoco, caigo y peco ante Dios? Miren lo que dice Juan 10, 29, para ser un poco más concisos en la idea. Mira esta preciosa promesa, dice, mi Padre, bueno, leamos del 28, dice, y yo les doy vida eterna. De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, y yo les doy vida eterna, es decir, algo imperecedero, algo, ¿verdad?, perpetuo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros lleguemos a ese mal concepto, a creer de que podemos perder la salvación? Si aquí dice, y no perecerán jamás. Una promesa de parte de nuestro Dios donde dice que nos da vida eterna, y el énfasis en el Evangelio es de que no vamos a perecer jamás. Es decir, no vas a perder esa salvación. ¿Y qué más dice el versículo? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y mira el siguiente versículo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cree que no merece gloria y honra a nuestro Dios por ese regalo tan inmerecido que nosotros hemos recibido en la cruz del Calvario, donde dice que Él nos dio salvación? Y si una persona es pertenencia de Cristo, si un alma le pertenece a Dios, nadie va a arrebatar esa alma de las manos de nuestro Padre Celestial. Y miren, esto incluso, valga la redundancia, lo incluye a usted. Porque usted dice, no, yo me quiero ir de la iglesia, no, yo me quiero ir, ya no quiero ser cristiano. No puede, hermano. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo dice ahí? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y dice el versículo 30, yo y el Padre uno somos. El que ha venido a Cristo es pertenencia de Cristo, goza de la vida eterna que da Cristo, nuestro Salvador. ¿Y qué significa esto, hermano? Ya somos pertenencia de Él. Nadie, mi hermano, ningún pecado, ni lo alto, dice el apóstol, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá, dice, separar del amor de Dios. Mire qué bendición. O sea que la salvación que nosotros recibimos es una salvación eterna, mis hermanos. Eso significa que nunca va a perecer. Nadie que ha venido a Cristo puede condenarse, porque ya somos pertenencia de Dios, estamos en las manos de Dios, somos salvos eternamente. ¿Por qué razón?
porque la naturaleza de nuestro Salvador es la eternidad. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 en el versículo 22. Vaya rapidito. Hebreos, por favor. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Vamos, avance. Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 22. La naturaleza de nuestro Padre Celestial es eterna, es eterna. Busque conmigo, por favor, la carta a los Hebreos, por favor. Vamos, Timoteo, Tito, Hebreos. Ayúdenme, por favor. Hebreos capítulo 7, en el versículo 22. Ya llegué por acá. Hebreos 7, en el versículo. Vamos a leer hasta el versículo 25. La palabra de nuestro Dios siempre con la reverencia que corresponde. Mire cómo dice. Por lo cual, puede también, está hablando de nuestro Señor Jesús, puede también salvar perpetuamente. Mire la palabra que enseña, que utiliza él. Es decir, eternamente. Por la cual también puede salvar perpetuamente, dice. Me perdí. A los que por él se acercan a Dios, es decir, a los que por medio de Cristo se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, es decir, Cristo nos convenía, santo, dice, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿De qué está hablando? Dice la palabra, o dice el apóstol en el libro de Hebreos, que en el tiempo antiguo los sacerdotes que ofrecían sacrificio, para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, primero tenían que ofrecer sacrificios para purificarse de sus pecados. Y después, obviamente, poder ofrecer sacrificios para purificar los pecados del pueblo. Esa era la liturgia que Dios estableció en la ley mosaica. Ahora, esas eran las leyes religiosas. Pero bien, nuestro Señor Jesucristo vino y dijo, bueno, ahora voy a resolver esto. Y el plan era así. Él vino y dijo, bueno, ahora me voy a ofrecer como único cordero, sin mancha. Él no tenía pecado, nunca tuvo pecado, nunca conoció el pecado. Nuestro Dios, a diferencia de nosotros, nuestro Dios fue 100% hombre, 100% Dios. En teología se le conoce como la unión hipostática de Cristo. El punto es que nuestro Dios se ofreció, dice que era sin mancha, dice, él era puro, era sin pecado, se ofreció una tan sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre. Miren lo que dice ahí, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué dice la palabra entonces? La palabra de nuestro Dios, que la salvación que nosotros obtenemos en Cristo es eterna y que en su eternidad Él se ofreció una tan sola vez y para siempre. Entonces, ¿por qué se llega a creer? ¿Por qué se llega a creer que la salvación se puede perder? Porque muchas veces nosotros creemos que la salvación depende de nosotros. Pero la salvación eterna no depende del hombre. Dependía de Dios. Depende del sacrificio que Cristo hizo. Y Él dice que lo hizo una sola vez y para siempre. Es decir, esto fue propicio, suficiente para que nuestro Dios dijera, ahora sí, si alguien viene a Cristo, por medio de Cristo, mi Hijo, dice Dios, entonces esta persona puede volver en amistad conmigo. Esta persona puede ser llamada hija de Dios y gozar o ser coheredera de la vida eterna. Mire qué bendición entre las muchas cosas que nosotros podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios, que la salvación es eterna y por ser eterna, mis hermanos, ¿verdad? Un cristiano no puede perderla, porque si no fuese eterna, o es decir, si la perdiese, entonces ya no fuese eterna, y esto significaría que la salvación sería temporal, y no es así, porque la palabra enseña que estamos viviendo en el tiempo de la gracia de nuestro Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La misericordia de Dios se ha manifestado en nosotros y hoy nosotros podemos gozar de ese don inmerecido de la salvación dada por nuestro Dios, y como depende de los méritos de Cristo y no de nuestros méritos, esto significa que no podemos perder algo que por su naturaleza eterna nos puede dar, es decir, una salvación eterna, ¿verdad? Que si se perdiera, entonces obviamente no sería eterna. Entonces el primer punto de la noche es que la salvación es eterna, y el versículo clave pues de esta noche es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna, eternamente y para siempre. Número dos, la salvación no depende de mis obras. Esto, créanme que es bien complicado, porque mucha gente piensa de que, bueno, como no depende de mis obras, dicen por ahí, salvo siempre es salvo. Mentira. Una persona, si es salva, mis hermanos, va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Si una persona es salva, va a permanecer en la fe. Si una persona es salva, va a sentir en su corazón que el Espíritu Santo le está diciendo, no tenés que pecar, tenés que buscar la santidad y alejarte del pecado. Si una persona es salva, va a perseverar en la palabra de nuestro Dios, va a perseverar. Pero si una persona no ha sido salvada, regenerada, rescatada, esto significa que va a venir a la iglesia, va a escuchar, en algunos días va a tratar de hacer las cosas bien por sus propios medios, pero a los días va a decir, me voy de la iglesia. Y ya no va a volver, a menos que Dios en su misericordia lo vuelva a traer, y ya no va a volver. ¿Por qué? Porque quiso intentar por sus formas, por sus medios, por sus capacidades, y ninguna persona, dice la palabra, que se va a salvar por sus méritos, o por sus obras, o que por medio de su comportamiento se va a justificar para tener acceso al cielo. Porque si este concepto nosotros lo abrazamos, entonces estamos contradiciendo lo que enseña la palabra de nuestro Dios. La salvación no depende de mis obras, más las obras son, por decirlo así, el fruto de que una persona ha sido salvada. La salvación no depende de mis obras, pero la salvación sí son la evidencia de que una persona sí ha sido salvada. Tito capítulo 3, versículo 5. Timoteo, Tito. Va conmigo a Tito capítulo 3, versículo 5, por favorcito. Mire lo que dice. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Es decir, parafraseadamente podemos decir que si Él nos ha salvado, no es por lo que nosotros hacemos, hermano. Eso es lo que está diciendo Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Cuáles son entonces las razones de la salvación? Ahí lo dice en Tito capítulo 3. En las siguientes palabras dice, sino, ¿bien cómo dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza, otra vez lo menciona, de la vida eterna. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, señores, ¿saben qué? Si ustedes quieren ser salvos, van a ser salvos no por lo que ustedes hagan. Es que no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para salvación. ¿Para qué entonces hacemos las obras? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, señores y señores, por sus frutos los van a conocer. Ustedes van a conocer si una persona es hijo de Dios, está en Mateo capítulo 7, versículo 20, por sus frutos. Es decir, si una persona ha sido salvada, entonces va a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Pero qué? Después de la salvación. Antes de la salvación, nosotros venimos a Cristo, reconocemos nuestra vida pecaminosa, nuestra necesidad de perdón y le pedimos perdón a Dios. Reconocemos que Él es Dios, que Él se entregó en sacrificio por nosotros, y el Espíritu Santo, al ver nuestro estado de humillación y de necesidad y de reconocimiento de su señorío, de su deidad, el Espíritu Santo dice, ha creído, voy a morar a su vida. Y ahora comienza la obra regeneradora, la obra redentora, donde el Espíritu Santo dice que nos sella para garantizar, obviamente para hacernos hijos de Dios y garantizar esa salvación, esa eternidad. Entonces, ¿qué? La salvación no depende de mi comportamiento, mis hermanos. Es que miren, decir que yo me salvo por lo que yo haga es decir, bueno, Señor Jesús, lo que tú hiciste en la cruz no es suficiente, tú necesitas ayuda. Mis hermanos, ¿hay forma de ayudarle a nuestro Dios para salvarnos? No, en ninguna manera. Todo lo que hizo Cristo, dice el libro de Hebreos, que es para Dios fue suficiente. Es que Dios no necesita más. Ahora, ¿qué es lo que sí necesitamos nosotros? Es venir con un corazón arrepentido a Dios para que por medio de Él alcancemos salvación. Que reconozcamos nuestra condición de pecado. Y es que el acto que hizo Cristo en la cruz es más que suficiente. Es más que suficiente, mis hermanos. Ninguna otra cosa más acepta el Padre que ese sacrificio que hizo
nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y donde dice la Biblia que no es por obra. Lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y mire cómo dice el versículo 2:9 de Efesios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es que la gloria solo le pertenece a Jesús. ¿Qué pasa si de repente por mis obras yo llegara al cielo? Yo podría llegar al cielo y decirle al Señor, Señor, aquí vengo, mire cómo me porté. ¿Verdad que lo hice bien? Y el Padre va a decir, no, papito, no es que tus mejores obras son como trapos de inmundicia. Dice la palabra allá en Romanos capítulo 3, creo 23, dice que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Así lo enseña la palabra. Es decir, no hay ninguna cosa que a mí me justifique de mis obras. Solamente el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso yo debo acudir a Cristo. Porque mis obras son cosas vanas, cosas miserables, cosas que no son meritorias de que yo pueda decir, Señor, lo logré por lo que hice. No, es que en ninguna manera. Mire lo que dice Apocalipsis 21. Vámonos más allá. La palabra en el libro de Apocalipsis enseña de que las glorias van a ser dadas ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 21:22. Mire lo que dice la palabra acá. Y es que miren mis hermanos, la salvación no es ganada por lo que yo haga, sino la ganamos por la misericordia de nuestro Dios cuando nosotros venimos a la fe en el Señor. 21:22 dice, y no vi, dice, en ella templo, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso, está hablando de Cristo, es el templo de ella y el Cordero. Porque ahí lo aclara, Él es el templo, Él es el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y mira cómo dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas del día de noche, pues no habrá noche allí, dice, y etcétera, etcétera. Usted puede leer cómo nuestro Dios va a glorificarse en la Nueva Jerusalén, porque dice que con su gloria nosotros, los que hemos creído, las naciones seremos alumbrados. ¿Y esto qué significa? Mis hermanos, que una tan sola obra que nos salvase, nos diese un poco de gloria, una tan sola minúscula, nos diese un poco de gloria. Pero eso es imposible, es imposible, es imposible. No hay obra que Dios acepte, sino únicamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y con justa razón, Él va a ser glorificado por la eternidad. Porque Él es santo, Él es perfecto, Él es el Dios dador de toda gloria y de toda salvación. Y en su misericordia, cuando una persona cree en Cristo, no solamente dice, yo creo que Dios existe. No, cuando una persona viene a ese estado de creer, de fe, del cual habla Juan 3, dice, todo aquel que en Él cree, es porque esta persona ha entendido espiritualmente de que no hay ninguna otra forma de salvarse, sino solo a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, únicamente a través de Cristo. Y así como en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Noé, cuando Noé, por instrucción de Dios, Noé construye un arca, el único medio de salvación en ese tiempo fue el arca. Noé construyó un arca y solamente Noé y su familia se salvó, porque en ese tiempo el único medio que Dios había establecido de salvación era el arca. Es decir, en ese tiempo sí, ¿verdad? El único medio de salvación era el arca. Entonces, el arca de Noé es un tipo de Cristo. Es una tipología de Cristo, es decir, una figura que da a entender que a tiempo futuro habría un único medio de salvación. Así como en el tiempo del diluvio, el único medio de salvación era el arca de Noé, en este tiempo el único medio de salvación es Cristo. Los únicos méritos, ¿verdad?, que van a glorificar a Cristo son lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, cuando Él se entregó como sacrificio perfecto para salvación de las naciones. ¿Dónde lo dice? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, ya con esto vamos terminando. Hebreos capítulo 9, por favor, vaya rapidito a Hebreos capítulo 9 y vaya conmigo, Hebreos Santiago.
al versículo 12, Hebreos 9, 12. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos 9, 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que está diciendo acá, en la carta de los Hebreos, el escritor es que, señoras y señores, el sacrificio de Cristo, dice ya creo en el capítulo 7, dice que fue propicio. ¿Y sabe qué significa esta palabra propicio? Es decir, es como decir, tenía en el tiempo antiguo un lugar donde se hacía, bueno, estaba el arca del pacto, y el arca del pacto tenía una tapadera que era justa, la que quedaba para tapar, obviamente, lo que contenía el arca del pacto. Entonces, en este caso, esta figura da a entender de que lo que Cristo hizo era lo justo, lo necesario, lo que Dios quería. Y por eso es que dice que Dios se encarnó, no se reencarnó, se encarnó, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, dice que y vimos su gloria, Él se encarnó y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, también por medio de un hombre fuimos rescatados de ese pecado. Fuimos rescatados de esa condenación por medio del sacrificio perfecto dado o entregado de nuestro Señor Jesús cuando Él se entregó en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio, insisto, enfatizo, es el único medio de salvación que hoy tenemos. Yo no puedo hacer nada, hermanos, para salvarme. Y eso a mí, en lugar de darme aflicción, me da paz. ¿Sabe por qué? Porque si yo no puedo hacer nada y viene Cristo y se entrega y Él pagó ya todo, mis hermanos, es entonces donde uno dice, no, me estoy agradecido con Dios. Lo mínimo que yo tengo que hacer es dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces una persona, cuando ya ha venido a Cristo y está agradecido, empieza a ser transformado. Tiene un corazón agradecido y dice, no, yo no voy a hacer las cosas mal porque yo estoy agradecido con mi Dios por esa salvación. No la merecía, pero yo hoy soy salvo y tengo que hacer las cosas bien. Él se entregó una vez y para siempre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo basta, y por eso se le conoce como el nuevo pacto, el nuevo, digamos, pacto que Dios ha establecido entre Dios y los hombres para alcanzar salvación. Y es que la ley nos ha revelado que nosotros de verdad que constantemente fallamos, y para eso ha sido establecida la ley. La ley nos alumbró, nos permitió conocer que nosotros los hombres, hermanos, fallamos, hombre. Y por eso se hacían los sacrificios constantemente. Por eso los sacerdotes venían una vez al año, se purificaban y entregaban sacrificios para los pecados del pueblo. ¿Por qué razón? Porque somos pecadores, mis hermanos. Somos personas que siempre le vamos a fallar. Pero por eso dijo como Juan el Bautista lo siguiente, palabras poderosas, donde dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo lo que nosotros ahora espiritualmente entendemos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí ante nuestros ojos espiritualmente nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el único medio de salvación que quita el pecado del mundo. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, gracias por esta noche, por su palabra tan hermosa. No nos alcanzó el tiempo, papá, y sabemos que no nos alcanzaría esta vida para entender cuán maravilloso, cuán misericordioso usted ha sido con nosotros. En esa salvación inmerecida, tan grande que nosotros hemos recibido por su amor, por su misericordia, porque tanto amó usted al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y esta noche nosotros hemos entendido por su palabra de que la salvación que usted nos da es eterna, y que si es eterna no podemos perderla si somos salvos, si somos salvos. Y usted en su palabra dice que mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Y nosotros ahora somos hijos de Dios porque hemos creído en usted, porque abrazamos ese regalo tan maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y reconocemos en su misericordia que somos pecadores y que por medio de su sacrificio hemos alcanzado salvación. Así también
comprendemos, papá, de que no hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer para salvarnos. Y por a Dios, si eres hijo de Dios, si tú tienes duda en tu corazón, es porque el Espíritu Santo no te está dando la respuesta que tú debes recibir. El Espíritu Santo dice que nos testifica si somos o no somos hijos de Dios. Si tú no sientes paz en tu corazón, esta es tu oportunidad de entregarle tu vida al Señor y decirle esta noche conmigo, repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi Salvador y que yo soy un hombre pecador, que te he fallado y que no merezco tu amor, pero tú en tu misericordia enviaste a tu Hijo, al cual yo ahora reconozco como mi Salvador. Reconozco que no hay ninguna cosa que yo pueda hacer para salvarme y por eso tú enviaste a mi Señor Jesucristo, a entregarse para que por medio de su sacrificio pudieses pagar el precio de mis pecados. Y yo acudo a ese rescate, yo acudo a tu salvación, me humillo y me inclino a ti para que tú vengas a morar a mi vida. Te abro mi corazón para que tú vengas a morar a mí y me des la vida eterna. Yo apelo a tu misericordia, me entrego completamente porque no me quiero condenar. Y la palabra enseña que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú levantaste a Cristo entre los muertos, seré salvo. Yo me aferro a tus promesas, te entrego mi vida y te hago partícipe. Te suplico que vengas a morar a mí y que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, papá, esta noche te entrego todo mi ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea nuestro Dios. Qué bendición es que tú le hayas podido entregar tu corazón al Señor. Esta noche habíamos mencionado algunos versículos, ¿verdad?, que hablan acerca de esas promesas eternas del rescate que nuestro Dios hizo para con nosotros. Dios vino para rescatarte a ti. Y eso enseña el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículos del 18 al 19, donde dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué está diciendo acá el apóstol, el discípulo amado? Está diciendo que nosotros fuimos rescatados de la vida pecaminosa y ahora el Espíritu Santo ha venido a morar a nosotros para conducirnos en la preciosa voluntad de nuestro Dios. Y Juan 1:12 dice: mas a todos a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de este día, si tú le entregas tu vida al Señor, tú eres perteneciente a la familia de Dios. Dice la palabra que tú ahora eres un hijo de Dios y la primera bendición eterna que tú recibes es la salvación. A partir de este momento, si tú lo hiciste de corazón, si tú te humillaste ante nuestro Dios, entonces eres salvo para la eternidad. La salvación que has recibido es eterna. Lo único que tú debes hacer es ejercitar tu fe, leer la palabra, orar a Dios, asistir a una congregación en la cual tú puedas ser alimentado de la palabra de nuestro Dios, mientras esperamos la venida de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, por todos aquellos que han sido comprados y lavados con la sangre del poderoso Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga, que tengan cada uno de ustedes muy buenas noches, que mi Dios siga bendiciendo y proveyendo a cada una de sus familias. Bendiciones.